Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Otto Guevara Gut. Muchas gracias, diputada presidenta. Señorías, aquí en extramicrófonos estoy escuchando a varios compañeros que me dicen que en esta participación debo de alguna forma superar a don Jorge Rodríguez en su disertación y alocución. No va a ser posible. Desde ya, para que bajen las expectativas, amigos y amigas. No, en relación con el proyecto, con el tema que nos pone, que tenemos en estos momentos en la agenda, que tiene que ver con el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad sobre esta reforma del artículo 172 de la Constitución. Don Jorge, tengo unas preguntas, unas dudas que yo quisiera que algunos de los municipalistas de esta Asamblea Legislativa me aclararan en relación con el informe de la Comisión de Consultas, lo que dijo la Sala Constitucional en su momento con los consejos municipales de distrito. Y aquí hay varios diputados que vienen de municipalidades, que han sido regidores, alcaldes en su caso. Marco Vinicio también, Redondo, ha sido alcalde, y me parece muy importante que esta discusión la puedan enriquecer aquellos que tienen esa experiencia municipal. No veo a don Carlos Arguedas por acá, pero como ex magistrado de la Sala Constitucional me gustaría conocer su criterio, porque en el fondo de lo que estamos hablando aquí, don Jorge y señorías, tiene que ver con algo que le he escuchado a muchos partidos políticos y dirigentes políticos en el tema de la solidaridad que debe haber en una sociedad. Para impulsar algunas políticas públicas hay personas de diferentes partidos políticos que consideran legítimo quitarle a unos para darle a otros. Eso es lo que le he escuchado a muchísimos actores políticos, y consideran que eso es un acto de solidaridad, que aquellos que más tienen que de alguna forma sacrificarse o poner sobre la mesa recursos para ayudar a los que menos tienen. Eso lo he escuchado como tesis de principio de muchos actores políticos, algunos de los cuales están representados en esta Asamblea Legislativa. He escuchado a dirigentes políticos de sus partidos decirlos. Con los consejos municipales de distrito, me pregunto yo, ¿podríamos estar yendo en contra de esa posición? Y la razón es la siguiente. Un distrito, Colorado de Avangares, que es donde está Sempasa operando, tiene una gran cantidad de rentas producto de la explotación de ese tajo, por parte de la cementera. Genera una gran cantidad de ingresos. El distrito de Avangares dice, esos ingresos los genera nuestro distrito y los queremos gastar en nuestro distrito. ¿Por qué tienen que ir esos dineros a otros distritos? Vean que el tema se las trae. Podrían, bajo ese mismo argumento, los distritos más ricos de cada cantón llegar y decir, queremos convertirnos en consejos municipales de distrito, porque no queremos compartir nuestros ingresos con el resto de los distritos. Así que este es un tema que se las trae, y con mucho gusto, diputada presidenta, me está pidiendo don Jorge Rodríguez una interrupción para contraargumentar o para contestar o compartir una reflexión en torno a este tema que estoy trayendo al Pleno para discusión. Si usted me lo permite, diputada presidenta. Se concede la interrupción a don Jorge Rodríguez. ¿Me escucha, hijo? Don Otto, resulta ser que para crear un distrito se deben de reunir algunos requisitos que no reúnen otros, porque se han hecho por decretos ejecutivos, por mera política. Pero un consejo de distrito no pasa aquí en la Asamblea Legislativa si no se cumple con un precepto constitucional. Entonces no es así como usted lo plantea.
El único que yo conozco que lo hicieron de esa manera fue el de Llanos de Santa Lucía, porque le convenía a la gente crear un distrito electoral, porque claro, solo Llanos de Santa Lucía representaba 22.000 votos. Imagínense, yo con 22.000 votos pues me sobraron para llegar a la Asamblea Legislativa, porque saqué como 30.000. Entonces, don Otto, no es tan cierto que el que más tiene le va a quitar, o sea, el que menos tiene le va a quitar al que más tiene. Yo siempre he creído que donde está el hecho generador es ahí donde se debe tomar los recursos para que su distrito, para que su caserío crezca. Veámoslo de otra manera, veamos la recolección de los impuestos en España, veámoslos en Madrid, usted lo conoce. Lo que pasa es que este modelo cepalino que nosotros utilizamos ya no está operando, Otto. Muchas gracias por la interrupción, Otto. Continúa en uso de la palabra el diputado Otto Guevara Gut. Con mucho gusto, diputado Rodríguez. Pero en la argumentación usted está confirmando lo que yo estoy señalando acá sobre esta ley, y es que perfectamente los distritos más ricos podrían decidir separarse del resto de los distritos para que los dineros se inviertan en ese distrito únicamente. Y a diferencia, y eso es un poquito, por eso es que traigo a colación esto, don Jorge, porque la reforma constitucional le da las facultades a los consejos municipales de crear los consejos municipales de distrito. Eso ya no se aprobaría en la Asamblea Legislativa. Son ellos, son los consejos municipales los que crearían los consejos municipales de distrito con ciertas formalidades. Aquí está la reforma. Estamos hablando de los casos de Peñas Blancas, en el caso de, estamos hablando de los consejos municipales de distrito que existen hoy, Peñas Blancas en el cantón de San Ramón, estamos hablando de los consejos municipales de distrito de Santa Elena, en el cantón central de Punta Arenas, Lepanto, Paquera, Cóbano, estamos hablando de Tucurrique, estamos hablando de este tipo que ya existen hoy, y esto de alguna manera buscaba darles asidero constitucional a estos consejos municipales de distrito, pero la reforma que está proponiendo la Comisión de Consulta de Constitucionalidad le traslada a los consejos municipales la posibilidad de crear consejos municipales de distrito, para lo cual se requiere, bueno, ahí hay cuenta más o menos cuáles son los requisitos, y pregunto yo, queda una duda, no queda claro cómo se nombra el intendente, si es que esa figura se mantiene. Se habla de crear consejos municipales de distrito, serán órganos de desconcentración máxima adscritos a la respectiva municipalidad y contarán con personería jurídica instrumental y autonomía funcional, pero no dice nada de las intendencias. Luego, me queda la duda, dice, el acuerdo para crear un consejo municipal de distrito debe contar con 2/3 de los votos del consejo municipal, pero debe ser ratificado en consulta popular cantonal por no menos del 50% de los votos válidos recibidos. La pregunta que uno debe hacerse aquí es, ¿y con qué porcentaje de participación? O sea, si el porcentaje de participación es muy baja, o sea, solo un 10% participa, un 5%, aún así es válido que pueda crearse ese consejo municipal de distrito. Me está pidiendo, diputada presidenta, la palabra por interrupción el diputado Arce Sancho. Si usted, con su venia, diputada presidenta, para que el diputado Arce Sancho pueda también participar en esta discusión. Diputado Arce. Ya. Muchísimas gracias, señora presidenta y compañeros y compañeras diputados. Qué rica conversación podemos precisamente desarrollar en este formato de preguntas y respuestas entre los diputados. A mí me complace el tema porque realmente yo soy municipalista también. Y bueno, la ley que tenemos en este momento vigente habla de un 15% del padrón electoral de cada cantón. Pero lo importante de los consejos municipales de distrito es que dicen que debe ser en casos absolutamente calificados. No es porque un distrito simplemente diga quiero independizarme para invertir los impuestos que podría recaudar por ser un distrito rico en nuestro territorio y no compartirlos con los demás distritos para romper entonces el principio de solidaridad, sino más bien son aquellos distritos que por su historia, su lejanía a la cabecera de cantón,
tienen una serie de inconveniencias que incluso debilita su sentido de pertenencia, su sentido de identidad, la inclusión social, y que por supuesto empiezan a desmembrarse por una serie de instituciones de gobierno que son con quienes tienen que lidiar todos los días. Entonces, la figura de los consejos municipales de distrito, que dependen obviamente de los consejos municipales, tal cual, son figuras que tanto para su creación, que tiene un mecanismo agravado, como para su disolución, que también depende del consejo municipal, podrían en un momento determinado cambiar los intereses del cantón y decir, ya no queremos más ese consejo municipal, si se pierde aquella perspectiva de solidaridad. Yo siento que en el caso, por ejemplo, propiamente de mi cantón, con el distrito de Río Cuarto de Grecia, que está lejísimos de nosotros y que por supuesto tiene montones de problemas de los que he dicho, el Consejo Municipal de Distrito sería una gran solución, por supuesto previendo esa advertencia que usted hace, don Otto. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra el diputado Guevara Gut. Muchas gracias, diputado Arce Sancho, por sus aportes. Cuando menciono estas observaciones es porque nosotros lo que vamos a hacer ahora es votar el informe de la Comisión de Consulta de Constitucionalidad. Una vez votado, si el voto es afirmativo, esto pasará, el proyecto de reforma del artículo 172 de la Constitución pasará al orden del día de primeros debates, me imagino, el día jueves, y empezará la discusión por el fondo de esa reforma constitucional. Aquí hay un tema, y es un tema para que eventualmente don Carlos Arguedas también haga una participación en este pleno, porque la Sala Constitucional, al pronunciarse sobre este tema, en voto de mayoría, dice lo siguiente: el poder de enmienda de la Constitución ejercido por la Asamblea Legislativa a través de un procedimiento legislativo agravado tiene, en cuanto poder constituido, una serie de límites de carácter formal y sustancial. Dentro de los límites formales se encuentra el procedimiento agravado regulado en la propia Constitución, y entre los límites de carácter material se encuentran las cláusulas de intangibilidad o pétreas, sean estas de carácter expreso o implícito. Y dice así: el poder constituyente derivado, o sea, lo que estaríamos haciendo nosotros, tiene, entre otros límites, el principio de organización política territorial. El presente asunto, la reforma propuesta, tiene por propósito dotar de personalidad jurídica sustancial, autonomía política, administrativa y financiera, como si se tratara de un ente público más de base territorial, a los consejos municipales de distrito. Adicionalmente se indica que tales consejos municipales de distrito tendrán las mismas competencias que las municipalidades y estarán a la misma legislación en lo conducente. Y dice así y concluye: propuesta legislativa que duplica el esquema municipal cantonal a nivel distrital y por ende lesiona el principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe imperar en la creación de entes públicos. Esta reforma parcial de la Constitución tiende a variar el principio de organización político-territorial o decisión política fundamental establecida por el constituyente originario del 49 y que nunca ha sido modificado pese a las múltiples reformas parciales a la Constitución del 49. Básicamente, el voto de mayoría de la sala en relación con este tema está hablando de ciertas normas pétreas, o sea que el legislador constituyente derivado, que somos nosotros, no podríamos modificar la Constitución para aumentar la cantidad de provincias, para aumentar la cantidad de, o en este caso, aumentar la cantidad de cantones, dándole rango casi de cantón a algunos distritos. Es lo que interpreto de lo que dice la Sala Constitucional en ese fallo, en esa opinión de mayoría, y sobre ese tema me parece que pudiéramos ahondar un poco más. Y diputado presidente, don Henry, el diputado Ronnie Monge me está pidiendo una interrupción para referirse al tema, así que sí, con su venia, por favor. Concedido. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados.
Don Otto, cuando te referías a esto, yo me voy a referir en mi espacio un poco más ampliamente, haciendo un poco de derecho comparado con lo que pasa en otros países. Pero yo creo que esto es sustancialmente importante hablarlo en este plenario. Nuestros constituyentes, como usted bien lo dijo, nos hicieron constituyentes derivados para poder reformar la Constitución política. Y en ningún momento en nuestra Carta Fundamental se nos restringe la posibilidad de reformar ninguna cláusula. Nosotros tenemos la posibilidad, y de hecho creamos hasta la Sala Constitucional, que es la que hoy nos dice que no podemos reformar y que hay normas pétreas. Y a mí me cuesta creer y que nosotros aceptemos que un órgano creado por estas Asamblea Legislativa nos venga a decir que no podemos hacer reformas constitucionales. El artículo 195 de la Constitución Política nos da claramente la potestad de reformar la Constitución. Y yo creo que la Sala tiene que tener reformas en este momento. Y yo creo que para nadie es un secreto, y la mayoría de los partidos políticos durante la recién campaña electoral ha dicho que la ley de la jurisdicción constitucional necesita forzosamente una reforma, porque no puede ser que quienes terminen legislando en este país sea otro poder de la República. Los constituyentes derivaron en la Asamblea Legislativa no solo la posibilidad de hacer las leyes, sino de tener las reformas constitucionales. Y si nosotros seguimos guardando silencio ante estos atropellos a la división de poderes, seremos cómplices de lo que está pasando en este país. Y yo creo que como Asamblea Legislativa tenemos que ponernos la mano en el corazón y tener clarísimo cuáles son nuestras facultades. Y no podemos seguir dejando en manos de otros lo que son nuestras responsabilidades, porque es muy fácil hacerlas de Poncio Pilatos y lavarnos las manos, y al final cada cosa que vamos a aprobar en este plenario, someterlo a consultas de constitucionalidad, hacer que otros hagan nuestro trabajo. Yo creo que nosotros tenemos claro cuál es el trabajo aquí en la Asamblea Legislativa y tenemos que ejercerlo. Muchas gracias, don Otto, por su espacio. Con mucho gusto, diputado Monge. En relación con esa argumentación que usted hace, y me parece que tiene su punto de vista que es muy válido, y válido es en el sentido de que el constituyente estableció un sistema grabado para reformar la Constitución y convierte a los diputados a partir del momento en que arranca la Constitución en constituyentes derivados si los diputados decidieren modificar la Constitución a través del procedimiento agravado. Eso que es la tesis que usted acaba de exponer. Sin embargo, vea qué interesante, la Sala Constitucional, en un caso muy relevante para la política costarricense, decidió declarar inconstitucional una reforma constitucional. La reforma constitucional que precisamente prohibía la reelección presidencial. Y gracias a esa reforma, gracias a ese fallo de la Sala Constitucional, sacándose de la manga el argumento de las normas pétreas, esas normas que no pueden ser objeto de modificación por el constituyente derivado, gracias a ese fallo de la Sala Constitucional, don Óscar Arias Sánchez fue reelecto como presidente de Costa Rica. Y esa es una argumentación que sirvió para que precisamente el Partido de Liberación Nacional se recompusiera luego de las elecciones en las que salió un poco maltrecho en la elección contra don Abel Pacheco y le permitiera ganar la elección en el 2006. Entonces, vean que el terreno en el que andamos pisando, en algún momento yo no escuché a nadie de Liberación Nacional, por ejemplo, levantar la voz en contra de esa resolución de la Sala Constitucional que argumentaba la existencia de normas pétreas que no podían ser modificadas y que por lo tanto aquella reforma constitucional que prohibió la reelección de los presidentes debía mantenerse. Por el contrario, más bien defendieron ese argumento de la Sala Constitucional. Hoy pareciera que hay otra corriente en el Partido de Liberación Nacional, por lo menos de su parte, y no sé si habrá algún otro compañero que la avale, en el sentido de que no debe haber normas pétreas y que nosotros como legisladores, en este caso constituyentes derivados, debiéramos poder modificar cualquier artículo de la Constitución, que es algo que yo comparto.
pero de todas maneras, o sea, sí me parece válido la discusión, porque es algo de lo que está diciendo acá la sala, un voto de mayoría, y básicamente diciendo, ustedes diputados no pueden hacer lo que ustedes van a hacer ahora, reformando el 172 de la Constitución, permitiendo que las municipalidades se desagreguen en municipalidades pequeñitas y aumentar así la gran cantidad de órganos desde ese punto de vista con las competencias que la Constitución le da a 81 municipios. Este tema de la solidaridad territorial es un tema que lo he escuchado varias veces, pero que en este caso hay un riesgo de que se violente mediante una decisión de una mayoría de miembros en un consejo municipal, y nada más imagínense que un consejo municipal se integra por representantes de un solo distrito. Es posible, y más con una resolución de la Sala Constitucional que eliminó las distritales para conformar un partido político. Hoy se puede hacer un partido político cantonal con 3 personas y 500 firmas. Es muy probable que para las próximas elecciones cantonales en el 2016 tengamos una gran proliferación de partidos políticos cantonales en un escenario donde hay una gran cantidad de partidos políticos a nivel cantonal. Imagínense 20, 30, 40, 50 partidos políticos, tantos partidos políticos como aspirantes a alcalde hayan, tantos partidos políticos como candidatos a regidores hayan. En un escenario como ese hay un riesgo que un consejo municipal se integre con un representante de diferentes partidos políticos, solo uno por cada partido político, y que todos sean del mismo distrito. ¿Y qué tal si ellos, por un acuerdo de mayoría calificada, dicen, vamos a hacer del distrito nuestro un consejo municipal de distrito, para que los fondos de ese distrito se inviertan únicamente en ese distrito? Es una posibilidad, pero dejo llamada la atención sobre el tema, porque eso violenta lo que algunos de ustedes defienden acá, el principio de solidaridad, en este caso aplicado a los territorios. El distrito rico se queda con los recursos y hace que no le lleguen recursos a los distritos más pobres. Y esa es una posibilidad que básicamente dejo acá abierta, en el sentido de que si en la ley que eventualmente vaya a aprobarse no se blinda esto, podemos estar ante municipios con distritos aún más empobrecidos de lo que están hoy. Hoy hay cantones que realmente ni siquiera tienen mucha viabilidad, sinceramente. Hay cantones muy pequeñitos, sin fuentes de ingresos, que prácticamente viven quebrados. Es cuestión de ir a la Contraloría y ver cuáles municipios requieren permanentemente una inyección de capital y préstamos porque no son viables económicamente. Ahora, imagínense una situación como esta que, llevada al absurdo, nos puede presentar problemas muy serios a lo interno de cada cantón. Nuevamente, hago la llamada de atención para que nosotros en esta discusión, estamos nuevamente discutiendo sobre el informe de la Comisión de Consultas. Mañana, el jueves, caeremos sobre este tema y empezaremos a discutir tal vez la propuesta que hace la Comisión de Consultas u otra propuesta que tengamos que redactar para blindarla de tal manera que este escenario complicado para los distritos más pobres que estoy señalando pueda eventualmente materializarse, porque sí sería una situación muy acongojante para algunos distritos. Me pidió la palabra, diputado presidente, el diputado Arce Sancho, para seguir en esta discusión. Por interrupción, sí, claro, concedido. Compañeros y compañeras, yo quiero decirles que como experiencia de diputado nuevo, hoy me siento en un congreso, en un nivel de discusión riquísimo, donde podemos realmente compartir posiciones, y lo que hablaba ayer de llegar por esta diversidad de pensamientos a la aplicabilidad y acuerdos maduros. Yo difiero un poco con don Otto en ese sentido, porque a mí me parece que lo que se pretende es constitucionalizar entes territoriales menores, que realmente vienen con una restricción. Su funcionalidad en realidad es una autonomía funcional, lo que tienen, y es una personería jurídica instrumental, obviamente no es sustancial, y lo que vienen es a tratar de mejorar las condiciones de esos
habitantes de esos distritos que realmente necesitan de alguna forma de manejarse con una administración propia que les permita hacer convenios con otras municipalidades que les son incluso más cercanas, otros gobiernos locales, o que puedan hacer convenios con organismos internacionales que les puedan cooperar y muchas otras cosas más. A mí me parece que con los consejos municipales de distrito, por supuesto, siendo vigilantes del tema de la solidaridad tributaria, lo que pretendemos es fortalecer los municipios. Y aquí hablamos de municipios como los pueblos, los cantones, fortalecer los municipios y tratar de que tengan una mejor calidad de vida todos sus habitantes. Por supuesto que la preocupación es válida, pero yo creo que el caso extremo que usted lleva, que jurídicamente podría ser posible, no lo veo yo que proceda cuando un cantón es vigilante de los recursos públicos que se manejan en sus gobiernos locales. Muchísimas gracias, don Otto. Muchas gracias. Con mucho gusto, diputado Arce Sancho. He de decir acá también y compartir con ustedes que nuestro partido es un partido municipalista. Cuando fui diputado en 98-2002, fui quien redactó la reforma constitucional del artículo 170, que es el artículo que transfiere competencias y recursos a las municipalidades, sujeto a una ley que posteriormente debía aprobarse, que es la ley de transferencia de competencias. Entonces sí creo en el fortalecimiento municipal y por eso es que hago estas observaciones, porque no quiero que una reforma que nosotros hagamos luego nos vaya a salir la venada careta, o sea que por hacer una gracia hacemos un sapo, que luego nos abra, si no tomamos las previsiones del caso, tengamos a distritos empobrecidos por una situación de la poca solidaridad territorial que existen a nivel de la unidad dentro de un cantón. Y me parece que era pertinente en ese momento levantar la voz. Personalmente voy a votar favorablemente el informe de la Comisión de Consulta de Constitucionalidad, pero todavía me reservo el meditar un poco más el voto en relación con la reforma constitucional que conoceremos a partir del jueves de la semana entrante, el jueves de esta semana. Hay un temita que me gustaría a mí eventualmente incorporar como moción de texto sustitutivo a la reforma constitucional, diferente a la del texto propuesto que nos hace la Comisión de Consultas, con la intención de dejar a nivel constitucional establecido el porcentaje de participación de habitantes del cantón para que sea vinculante la creación de ese consejo. Es agravar un poco más, que no sea que participaron el 2% y con el 2% una movilización pequeñita ya tiene validez y obliga a la creación del Consejo Municipal de Distrito, que verdaderamente sea una decisión de los habitantes, de una mayoría importante de habitantes del cantón que quieran, para darle mayor fortaleza administrativa a un distrito, constituir un Consejo Municipal de Distrito. Como usted lo mencionaba muy bien, Río Cuarto, que pareciera ser de otro cantón que no es de Grecia, y así podemos mencionar diferentes situaciones como las que viven, por ejemplo, los 3 distritos de la provincia de Punta Arenas que están en la península, que inclusive hay un tema en la corriente legislativa que eventualmente aboga por hacer de esos 3 distritos un cantón, el cantón de la península, con 3 distritos, Cóbano, Lepanto y Paquera, que ese es un tema también que espero que finalmente en esta Asamblea Legislativa dilucidemos en estos siguientes 4 años, porque ha venido esperando durante muchísimo tiempo. Una última observación, diputado presidente, compañeros y compañeras diputados, tiene que ver con la intervención que hiciera al inicio de esta sesión la diputada Díaz Quintana a propósito del tema de las representaciones. Sí, valga esta oportunidad para insistir sobre un tema que la diputada Díaz Quintana estuvo intentando llevar adelante al inicio de esta sesión y que lamentablemente usted le quitó el uso de la palabra. Y me refiero al tema de la proporcionalidad en las comisiones. Ya el diputado Redondo Poveda mencionó. Y básicamente le doy un par de ejemplos para hacerle ver que no se cumplió con el principio de proporcionalidad. El Partido Unidad Social Cristiana tiene 8 diputados y tengo entendido que tiene representación en 5 comisiones ordinarias. Es así, quedó una por fuera. Si eso es correcto, en este momento no me acuerdo, pero si eso es correcto, se está violentando el principio de proporcionalidad. El Partido Unidad Social Cristiana debió haber tenido un representante en
cada una de las comisiones permanentes ordinarias y los 2 que sobraban, sí, acomodados a discreción del presidente en cualquiera de esas 6 comisiones, pero debieron haber tenido 1 en cada una de las 6 comisiones permanentes ordinarias y no se dio. Pero luego hay otro tema de género, y estamos hablando de un partido político y un presidente del Partido de Acción Ciudadana que ha enarbolado el tema de género como una bandera de partido, y resulta que representa al género femenino en un par de comisiones permanentes, asignando 5 mujeres a esas comisiones y otras con una subrepresentación de género. Y tenía a mano, en el caso de doña Natalia Díaz, la posibilidad de incorporarla a la comisión de hacendarios, no incorporar al compañero Avelino, que de todas maneras representa un partido todavía más pequeño que el Movimiento Libertario, y a don Avelino Esquivel ubicado en la comisión de agropecuarios. Pero no, decide integrar esa comisión de hacendarios, violentando lo que a nuestro juicio es ese principio de proporcionalidad que básicamente se ve claramente en el caso del Partido Unidad Social Cristiana, pero también claramente en el tema de género en la Asamblea Legislativa. Pero sí quería dejar constando en actas nuestra queja formal. Y ya esto es un acto consumado, pero vamos a llevarlo a la Sala Constitucional con el propósito de que la Sala, ojalá en un plazo rápido, le enmiende la plana a usted, señor presidente, en esta violación al principio de proporcionalidad. Me están ratificando acá que en la Comisión de Sociales no hay un solo representante del Partido Unidad Social Cristiana, y eso básicamente obedece a un acomodo de interés de la mesa, en este caso presidida por usted, señor presidente, en claro perjuicio de la intención de nuestro partido de tener un representante de la Comisión de Asuntos Hacendarios. El tema muy pertinente no tiene que ver con representación, y el tema de los consejos municipales de distrito, a final de cuentas, tienen que ver con representación y con la mejor representación, y consideramos que acá no se dio una buena integración de las comisiones permanentes, y lamentablemente esto fricciona un poco una relación que debiera ser un poco más armónica en este inicio de cuatrienio, donde tenemos grandes cosas por delante, discusiones interesantes que llevar adelante como esta que acabamos de tener sobre los consejos municipales de distrito. Muchas gracias, señor presidente, y me reservo el resto del tiempo. Gracias, diputado.